Un pitido final en el minuto 126, un árbitro colapsando sobre el césped, totalmente fulminado por los calambres. Ostras, es que fue una imagen impactante. Totalmente. Un gol agónico en la prórroga tras una revisión del VAR que, paralizó los corazones de millones de personas y el fin absoluto de una espera insoportable de 52 años. Que se dice pronto, ¿eh? 52 años. Ya ves. Normalmente, el fútbol de élite nos vende la idea de precisión milimétrica, de estrellas globales, con guiones súper predecibles. Pero este deporte, de vez en cuando, arranca cualquier plan establecido y nos lanza a un escenario de dramatismo tan crudo y tan físico que trasciende lo puramente deportivo. Exacto. Y eso es precisamente lo que separa un simple partido amistoso de, digamos, la brutalidad de una clasificación mundialista. Cuando el talento táctico se agota por el agotamiento extremo, lo que queda en el campo ya no es técnica. Es una lucha instintiva por la supervivencia, o sea, el caos elevado a su máxima expresión. Pues hoy vamos a desentrañar cómo la República Democrática del Congo sobrevivió a ese infierno para volver a un mundial tras más de medio siglo en la sombra. Una barbaridad. Nuestra misión en este análisis a fondo es entender la anatomía completa de esa victoria por 1-0 sobre Jamaica en la repesca para 2026. Y tenemos mucho material para ello, ¿eh? Así es. Vamos a cruzar desde los detallados informes tácticos del torneo hasta crónicas internacionales de medios como TSN o Al Jazeera. E incluso, fíjate, nos sumergiremos en las entrañas de los foros de aficionados donde se digirió todo este resultado. Que ahí hay mucha tela que cortar, desde luego. Madre mía, ¿sí? Porque este partido, jugado bajo el sol abrasador de México, no solo definió un billete al Mundial, sino que coronó a Axel Tuanzebe como el héroe de una nación que llevaba desde 1974 esperando gritar un gol en este escenario. Y este es un punto de partida fundamental, ¿eh? Porque para comprender la magnitud de lo ocurrido en el minuto 100 de ese partido, no podemos limitarnos a mirar la alineación o las tácticas. Claro. Tenemos que entender la enorme mochila psicológica que cargaban esos 11 jugadores congoleños al pisar el campo. No jugaban solo contra Jamaica, jugaban contra los fantasmas de todo un país entero. Vale, pues vamos a desglosar esto, porque una espera de 52 años suena a mucho tiempo, pero en términos futbolísticos es casi un abismo insondable. Totalmente. Para ponerlo en perspectiva para quien nos escucha, es como heredar una hipoteca generacional. Ninguno de los jugadores que saltó al césped en Guadalajara había nacido la última vez que su bandera ondeó en una Copa del Mundo. Y, de hecho, por aquel entonces ni siquiera era la misma bandera ni el mismo nombre. Efectivamente. Hay que remontarse al Mundial de Alemania 74, cuando la nación competía bajo el nombre de Zaire. Zaire, exacto. Y el archivo histórico de aquel torneo es, para ser francos, devastador. Los registros muestran que perdieron los 3 partidos de la fase de grupos, sin anotar un solo gol. Madre mía. El saldo incluye un fatídico 9-0 contra Yugoslavia y un 3-0 frente a Brasil. Esa participación, digamos que se convirtió en una especie de cicatriz nacional, un trauma deportivo que ha condicionado a generaciones de futbolistas. O sea que sentían la obligación de limpiar ese legado, ¿no? Exacto. Siempre sentían que debían borrar esa mancha. Además, no hablamos de un país cualquiera. La República Democrática del Congo tiene más de 100 millones de habitantes y un trasfondo histórico y político sumamente complejo desde su independencia. Muy convulso, sí. Las crónicas reflejan cómo, en las gradas de este torneo intercontinental se vio a aficionados, como el famoso Michel Kouka, rindiendo homenaje a figuras de la independencia como Patrice Lumumba. El fútbol, en contextos de tanta inestabilidad, pues deja de ser un simple juego. Se convierte en el vehículo más potente de afirmación identitaria ante el resto del planeta. Exactamente. Y esa carga, fíjate, se hizo evidente en las horas previas al pitido inicial. Las fuentes que hemos revisado recogen un mensaje emitido por el mismísimo presidente del país, apelando de forma directa al orgullo de más de 100 millones de congoleños. ¡Wow! Imagina ser un jugador en el vestuario, atándote las botas y sabiendo que no representas a una simple federación deportiva. Representas la esperanza íntegra de un Estado. ¡Qué presión, por favor! Yo estaría temblando. Y a esto hay que sumarle el cambio estructural del Mundial 2026. Porque claro, con la expansión a 48 equipos, la Confederación Africana logró asegurar 10 plazas. Claro, un salto enorme.
Así es, la presión por no quedarse fuera de una cuota tan ampliada era asfixiante para ellos. Pero claro, llegar a disputar esa repesca en México no fue ningún regalo de consolación. El proceso clasificatorio africano es una auténtica trituradora. Sin duda. A finales de 2025, la selección congoleña tuvo que enfrentarse a Nigeria, que es un gigante absoluto del continente, y lograron eliminarlos en una tanda de penaltis de pura agonía. O sea, llegaron a México no solo con talento, sino forjados en una tensión competitiva extrema. Como que ya venían curtidos. Exacto. Se ganaron a pulso ser el único representante de África en este torneo de repesca de vida o muerte. Y esa resiliencia adquirida contra Nigeria explica en gran medida lo que ocurrió después. Llegaron con un callo mental que resultaría indispensable ese 31 de marzo de 2026, cuando pisaron el Estadio Akron en Zapopan. Lo que nos lleva directamente a la pizarra táctica bajo el ardiente sol jalisciense. Hablamos de un escenario imponente, o sea, casi 40.000 espectadores. Una locura de ambiente. Y las entradas eran muy accesibles, lo que permitió que la grada fuera una mezcla ensordecedora y vibrante. Pero, a ver, leyendo los informes del partido, a mí me queda claro que el verdadero dictador del encuentro no estaba en las gradas. No, estaba en el cielo. Exacto, en la atmósfera. Cerca de 30 grados centígrados combinados con la altitud de la zona metropolitana de Guadalajara. Eso te convierte los pulmones en plomo puro. Yo estoy segura de que apenas podían respirar. Fisiológicamente, esas condiciones transforman por completo la manera de jugar a este deporte. No puedes presionar alto durante 90 minutos. Si lo intentas a esa altitud y con esa temperatura, el equipo colapsa antes del descanso. Así de simple. Ya, es inviable. Y aquí es donde el choque de estilos en los banquillos se vuelve fascinante para quien analiza los datos. Sebastián de Sabre, que es el técnico congoleño, apostó por un bloque 4-4-1-1 diseñado puramente para la supervivencia. Su prioridad fue blindar el centro del campo, gestionar la energía al milímetro y lanzar ataques verticales fulminantes aprovechando la velocidad de Cédric Bakambu y Yoane Wissa. Por el otro lado, Rudolf Spade planteó para Jamaica un 4-2-3-1, que, bueno, sobre el papel parecía mucho más dominante. Claro, tenía a grandes nombres. Tenían a jugadores con el sello de calidad de la Premier League inglesa, como Leon Bailey y Casey Palmer. Al mirar las estadísticas en frío, Jamaica dominó el balón alcanzando un 52,6% de posesión. Sí, los números dicen eso. Pero aquí es donde me topo con un muro al revisar los datos. A ver, si Jamaica tenía estrellas europeas y además controlaba la posesión, ¿cómo es posible que el reporte técnico indique que generaron 0 ocasiones claras de gol frente a las 3 grandes ocasiones de los congoleños? Pues mira, es una gran pregunta. La respuesta es que en el fútbol moderno la posesión sin intención es una trampa mortal. Un espejismo. Exactamente. Lo que de Sabre hizo tácticamente fue cederle a Jamaica las zonas del campo donde el balón simplemente no hace daño. Estableció un bloque bajo y muy compacto que obligó a los jamaicanos a realizar lo que los analistas llaman pases en forma de U. Vale. ¿Y eso qué implica en la práctica? Pues que circulaban la pelota de un lateral a los centrales y de vuelta al otro lateral, pero sin encontrar jamás un carril interior hacia Casey Palmer o Leon Bailey. O sea, Jamaica estaba gastando una energía preciosa bajo el sol mexicano, moviendo el balón de lado a lado de forma totalmente estéril. ¡Guau! Y mientras tanto, los defensores congoleños, como Axel Tuansebe y Chancel Mbemba, simplemente basculaban, cortando las líneas de pase y conservando oxígeno. Claro, sin hacer esfuerzos innecesarios. Fue una clase magistral de cómo absorber la iniciativa del rival para agotarlo físicamente, vamos. En efecto, tal cual. El trabajo de Tuansebe y Mbemba neutralizó por completo la influencia de Bailey. Lo aislaron obligándolo a decidir de espaldas o muy pegado a la línea de cal, que es donde su velocidad perdía todo el peligro. Ya. Y cuando Jamaica perdía la pelota, la República Democrática del Congo se desplegaba como un resorte. Los números lo avalan, 19 disparos congoleños frente a solo 6 intentos y en su mayoría lejanos y forzados por parte de los caribeños. Fíjate si la amenaza africana fue real, que les anularon 2 goles por fuera de juego. El VAR intervino muy temprano, en el minuto 4 nada menos, para invalidar un tanto de Bakambu. Un jarro de agua fría tan pronto. Totalmente. Y luego ya en el minuto 85, cuando las piernas pesaban toneladas, Mutusami anotó tras un pase de Theo Bongonda, pero volvió a ser anulado. ¡Qué desesperación!
A ver, viendo esta avalancha de llegadas, los 19 disparos y el dominio en los duelos físicos aéreos, me surge una duda razonable. ¿Tardaron 100 minutos en marcar porque la delantera congoleña tuvo un día nefasto en la definición? ¿O pasó algo más en esa portería? Pasó que se encontraron con Andre Blake en estado de gracia absoluto. Ah, el portero de Jamaica. Sí, el portero jamaicano firmó una actuación descomunal. Mantuvo a los Reggae Boys enchufados a un respirador artificial durante todo el tiempo reglamentario. ¡Qué locura de partido hizo! Los informes técnicos destacan intervenciones clave en los minutos 11, 32 y sobre todo un bloqueo fundamental en el tiempo de descuento. Sin Blake, vamos, la estructura jamaicana habría cedido muchísimo antes y ni de broma habríamos llegado al drama de la prórroga. Y bendita prórroga para los analistas, aunque me imagino que fue una auténtica tortura para los cuerpos de los jugadores en el campo. Un infierno. Llegar a un tiempo extra en esas condiciones climáticas es cruzar el umbral del dolor. Los niveles de ácido láctico se disparan y es justo en este punto de agotamiento masivo, en el minuto 100, cuando la pizarra de Desabre rinde su fruto definitivo. Es el momento exacto donde un pequeñísimo detalle táctico desequilibra toda la balanza histórica. Desabre había introducido a Theo Bongonda desde el banquillo, buscando precisamente claridad mental para la ejecución a balón parado. Inteligente. Y el saque de esquina que ejecuta en ese minuto 100 va directo al corazón del área pequeña jamaicana. Vamos a visualizar el mecanismo de esa jugada. El balón cae en la zona crítica, la defensa de Jamaica, que ya estaba al borde del colapso físico, fracasa en el intento de despeje y la pelota se queda viva en un bosque de piernas. Tensión máxima. Es en esa fracción de segundo donde el instinto se impone al cansancio. Axel Tuanzebe lee el rebote y empuja el balón a la red. Y el estadio Akron sencillamente estalla. Lo cual tiene un simbolismo fascinante si uno lo analiza. A ver, cuéntame. Pues mira, Tuanzebe es un jugador forjado en la cantera del Manchester United que ha competido en la élite europea, pero que nació en Bunia, en la República Democrática del Congo, y se crió en el Reino Unido. ¡Qué historia! Él decidió representar a su país natal en este ciclo mundialista. Y fíjate, termina anotando su primer gol como internacional absoluto para romper una maldición de 52 años. Es de película. Sus propias palabras tras el partido recogidas por la prensa fueron sencillas pero súper contundentes. Dijo algo así como, esto es lo que todo jugador sueña. Pero claro, en la contemporánea, un gol no se celebra completamente hasta que la tecnología da su bendición. ¡Ay! El VAR. Las crónicas relatan que el VAR se tomó más de un minuto, que debió sentirse como un siglo en Kinshasa, revisando una posible mano en la construcción de la jugada. ¡Qué agonía! Finalmente, el gol subió al marcador. Sin embargo, la tensión estaba lejísimos de disiparse, porque lo que ocurrió en el minuto 111 es algo que rara vez se documenta en la élite de este deporte. Es que yo me quedé perplejo cuando lo leí. El árbitro principal, el argentino Facundo Tello, literalmente colapsa en el terreno de juego. Es un instante crítico que ilustra la ferocidad del entorno. Frecuentemente olvidamos que un árbitro de élite puede llegar a correr más kilómetros que algunos centrocampistas y encima debe hacerlo sin el beneficio de las pausas estáticas. Es verdad, no pueden parar. Tello sufrió calambres tan severos en la pantorrilla que el equipo médico tuvo que intervenir allí mismo en el césped. La fisiología entiende de jerarquías. El calor y la altitud finalmente quebraron al juez del partido y tuvieron que sustituirlo por el cuarto árbitro, Darío Herrera, en el minuto 114. Es que, madre mía, he visto a estrellas mundiales romperse muscularmente, pero que el partido se detenga porque el árbitro no soporta el castigo físico es el testamento definitivo de la dureza de esta repesca. Totalmente. Y curiosamente, esta interrupción médica operó como un tiempo muerto, involuntario, ¿no crees? Total y absolutamente determinante desde el punto de vista del ritmo de juego. Piensa que Jamaica acababa de recibir el gol y necesitaba imperiosamente generar un torrente de ataques movidos por la pura desesperación. Claro, ir con todo arriba. Pero ese parón de varios minutos por el árbitro enfrió de golpe el conato de rebelión jamaiquina y le proporcionó a la zaga congoleña el oxígeno que tanto necesitaba para reorganizar sus líneas. Ostras, claro. Añadieron 6 minutos extra a la prórroga debido al incidente, llevando el cronómetro al minuto 126. Y ahí, Desabre, demostrando una frialdad absoluta, utilizó cambios defensivos como la entrada de Piquel para sellar el partido blindando el centro del campo. Pues ese pitido en el 126 no solo dictó un 1-0 en el marcador. En realidad,
funcionó como una bifurcación histórica para ambas naciones. Un punto de inflexión brutal. Para la República Democrática del Congo significa el billete al Grupo K. Las calles de la capital se inundaron de un éxtasis indescriptible. Ahora tienen en el horizonte un debut soñado el 17 de junio contra Portugal en Houston, seguido de enfrentamientos contra Colombia, que curiosamente los traerá de vuelta a Guadalajara, y Uzbekistán en Atlanta. Mientras tanto, el panorama para Jamaica es sencillamente desolador. Al revisar los ecos del partido en Internet, especialmente en foros de discusión como Reddit, se percibe una fractura muy profunda entre la afición y el proyecto deportivo. Hay mucha frustración, imagino. Hay dolor, sí, pero también una ironía muy afilada. Algunos usuarios sintetizaban la derrota diciendo cosas como que 11 hombres perdieron contra un doctor, haciendo un juego de palabras en inglés con Dr. Congo, aludiendo a las siglas del país, DR Congo. Ya, qué ingeniosos, aunque duele. Otros criticaban ferozmente el planteamiento táctico de su propia selección, apodándolos Long Ball FC, es decir, el club del pelotazo. Tela. Y leyendo esa frustración masiva, surge un dilema que atraviesa todo este análisis. A ver, si miramos la plantilla, Jamaica posee un arsenal de talento individual que juega en la élite inglesa. Exportan jugadores a ligas hipercompetitivas. Entonces, ¿cómo es posible que un conjunto con tantas herramientas siga fallando sistemáticamente en los momentos críticos? Porque recordemos que no logran clasificar a una Copa del Mundo desde el Torneo de Francia en 1998. Pues es la gran paradoja del fútbol internacional de selecciones en el siglo XXI. La estrategia de captar talento de la diáspora, ya sabes, jugadores nacidos o criados en potencias futbolísticas, pero que tienen raíces en otros países, es muy común hoy en día. Sí, claro, lo vemos en muchos equipos. La República Democrática del Congo la usó con Tuansebe y Wissa, y Jamaica la usó con Bailey y Palmer. Pero las fuentes deportivas y los análisis tácticos que hemos consultado confluyen en una conclusión muy clara. ¿Cuál? El talento importado no funciona sin un sistema sólido que lo integre. Me viene a la mente la imagen de un coche deportivo de altísima gama. Jamaica parece tener un motor potentísimo, lleno de caballos de fuerza gracias a esos jugadores de la Premier League, pero ¿tienen la transmisión completamente rota? Me gusta esa analogía. Toda esa potencia individual nunca llega a las ruedas para generar movimiento colectivo. Es una analogía súper precisa. De Sabre logró que el talento de Tuansebe o Mbemba engranara perfectamente dentro de un bloque defensivo solidario y de muchísimo sacrificio. Todos sabían exactamente a qué jugaban. Claro, había un plan. En cambio, Jamaica dependió de que en algún momento la inspiración individual de sus estrellas resolviera el jeroglífico, y cuando el cansancio borró esa lucidez, no había una estructura detrás que lo sostuviera. ¡Qué duro! Los aficionados apuntan, y yo creo que con mucha razón, a problemas crónicos de planificación en la Federación Caribeña, a la falta de cohesión y a una cultura deportiva que aún no logra ensamblar sus piezas internacionales. Es que esa diferencia, la de tener 11 buenos jugadores frente a tener un equipo de verdad, es lo que decide los billetes a los mundiales. Y para entender hasta qué punto las naciones están dispuestas a sufrir por uno de esos billetes, los reportes de este torneo de repesca nos dejan un apunte alucinante sobre el partido que se jugó horas después en Monterrey. Ah, sí, el de Irak contra Bolivia. Exacto, donde se definía el último cupo absoluto. Ese evento paralelo es la máxima demostración de la desesperación por estar en un mundial. Fíjate que para ese partido, la selección iraquí se enfrentó a un caos logístico sin precedentes a raíz de un conflicto bélico regional estallado semanas antes. Sí, lo leí, fue increíble. Con el espacio aéreo cerrado, el equipo tuvo que organizar una ruta de escape por tierra, cruzando zonas de altísima tensión fronteriza hasta llegar a Jordania. Y todo ello para conseguir un vuelo charter de emergencia que los dejara en México a pocas horas de saltar al campo. Obviamente no vamos a entrar aquí a valorar la naturaleza política de ese conflicto, pero el simple hecho objetivo de ver a una expedición deportiva atravesar un continente en guerra, por tierra, con el único objetivo de jugar 90 minutos de fútbol en Monterrey, es de locos. Otro evento deportivo en el mundo. Así es. Si recopilamos los grandes aprendizajes de esta inmersión en los datos, el éxito de la República Democrática del Congo queda en los libros como una lección magistral de inteligencia táctica y control del entorno. Totalmente. Es una historia de cómo se exorciza un trauma de 52 años construido sobre, digamos, las cenizas del Mundial del 74. Pero más allá de lo puramente emotivo,
Demuestra cómo las variables físicas, como jugar a 1500 metros de altitud a 30 grados de temperatura, exigen una adaptación estructural absoluta. Premian a quien sabe sufrir, ¿no? Exacto. Premian al equipo que mejor sepa gestionar el sufrimiento colectivo por encima del simple brillo individual. Axel Tuanzebe resolviendo en el minuto 100, la disciplina espartana implantada por Sebastien de Sabre. En fin, son elementos que reescriben la historia del fútbol africano para siempre. Y para quien nos escuche, esto confirma algo súper esencial. A ver, dime. La controvertida expansión del Mundial a 48 equipos no es solo una maniobra de calendario. No, para nada. Es un mecanismo de democratización deportiva. Otorga a naciones que históricamente cargaban con traumas de décadas la posibilidad real de demostrar en el escenario más grande de todos que han madurado, que poseen el rigor táctico necesario para competir frente a cualquiera. Rompe el círculo vicioso de las potencias tradicionales de siempre y permite que el mapa futbolístico global refleje por fin la evolución táctica y física de selecciones de absolutamente todos los continentes. Lo cual nos arrastra de vuelta al asfixiante calor de Zapopan, a ese remate salvador en el minuto 100, al colapso físico de un árbitro de élite que simplemente no pudo dar un paso más en el minuto 111 tras ser devorado por las condiciones del entorno. Toda la disección que hemos hecho hoy de los informes y las crónicas nos empuja a una reflexión final, que creo que es inevitable. Te escucho. Si un único encuentro de repesca en Guadalajara demostró ser tan extremadamente brutal como para paralizar los músculos de la autoridad del partido y exprimir hasta la última gota de energía de futbolistas criados en la élite europea, cabe preguntarse qué nos advierte esto de cara al torneo principal en el verano de 2026. Ostras, es verdad. Estamos hablando de un mundial mastodóntico que atravesará 3 países gigantescos, forzando a los equipos a soportar vuelos transcontinentales y someterse a cambios radicales de clima, altitud y humedad en cuestión de días. A la luz de la agonía que presenciamos en el Estadio Akron, nos hace preguntarnos lo siguiente. ¿La próxima Copa del Mundo coronará simplemente a la selección con mejor trato de balón y mayor talento? ¿O estamos a las puertas de un torneo donde la gloria será, por encima de todo, un premio a la más pura y cruda supervivencia biológica? Es una gran pregunta. Ahí queda el debate para darle una vuelta.